Fausto Reynaga nos decía que los aymaras es una nación sin Estado. ¿A qué se refería con esto Fausto Reynaga? Bueno, lo de Fausto Reynaga puede entenderse de una manera muy interesante que Tamayo ya lo planteaba hasta principios de siglo, aproximadamente en 1910. Tamayo decía algo muy importante para complementar esta idea de la nación sin Estado. Decía que el indio no le debe nada al Estado boliviano y el Estado boliviano le debe todo al indio. Esto nos describe lo que sucedió a lo largo de la historia de la composición de la República de Bolivia y las repúblicas también en todo el continente, que el indio ha sabido constituir y construir lo que son las realidades sociales, contemporáneas, culturales, económicas a lo largo de la historia. Entonces el indio desde la época en que se constituyeron las naciones, estados conocidas como repúblicas, las criollos mestizas, trabajó, constituyó su propio mundo desde lo excluido, lo encubierto. Sin embargo, a pesar de ello, se trataba de la mayoría social y cultural. Contemporáneamente esto se refleja todavía. Esta idea de una nación sin Estado se dijo aproximadamente en 1960, ¿no? Muchos años después del fracaso de la Revolución Nacional. Ello significaba que todavía en ese entonces las demandas y aspiraciones de la nación aymara no respondían, no eran respondidas por lo que es el Estado boliviano. Contextualmente ahora tenemos la representación de todo lo que es la nación aymara y que el Estado boliviano no logra comprender porque todavía el Estado boliviano es la representación de las minorías, de lo criollo mestizo. En realidad lo que existe ahora es una copia de lo que existió en 1952, un nacionalismo criollo mestizo que no entiende a estas mayorías indígenas, sobre todo en este espacio a la nación aymara, que tiene potencia para desarrollar y que contemporáneamente logra hacer mucho para demostrar aquello. No hace mucho, contemporáneamente hace unos pocos días hemos tenido estos problemas con los cooperativistas. Y los cooperativistas, junto con los transportistas, junto con los gremiales y muchos otros sectores que son la economía informal, más conocidos como la economía informal, son los que le dan vida y mueven la economía para la subsistencia de toda la gente en el país. La economía formal es muy reducida en el país, apenas termina satisfaciendo, por lo menos empleando a un porcentaje de todo lo que puede ser el Estado, ministerios, lo que representa. Y el Estado como tal, si uno reconoce, la escuela, la salud, la policía, el ejército, todos son entidades parasitarias que tienen problemas y deficiencias tan profundas que definitivamente no son referentes, como para poder decir que sean la representación de un Estado potente, ni mucho menos. Entonces aquí hay un problema profundo entre lo que es la representación del Estado de minorías y lo que es una nación en potencia que todavía no tiene su Estado. Toda nación necesita su Estado. En ese sentido, como decía, esta economía informal no solo produce a la vez economía que sustenta a la mayoría de la población, en este caso a la nación aymara, Locoya. También produce cosas culturales como por ejemplo la música chicha, ¿no? Que en muchos casos, tanto en el lado de Perú como en el lado de Bolivia o en el lado de Argentina, todos terminan despreciando y dicen que es música de indios. Sin embargo, nosotros aquí estamos y la nación aymara debería reclamar, porque esa es la música que hacen los indios contemporáneos. La nación aymara ha demostrado en todo este tiempo que es capaz de reproducirse y también proyectarse socialmente a futuro. Incomprensión tanto de izquierdistas o derechistas o los socialistas combinados con lo comunitario que existen ahora malentienden a la sociedad aymara y quieren imponerles reglas que no se aplican a su realidad y por tanto no representan tampoco los intereses ni las aspiraciones de la nación aymara. Pablo, se relaciona estas edificaciones con el proceso de cambio, ¿no? Con la entrada de Evo Morales. ¿Cuánta relación hay entre estas edificaciones y el proceso de cambio? Pues bien, no existe la frase precisamente que el indio es una nación sin Estado, refleja aquello. El indio en todo su desarrollo
constituyó su propio mundo y sigue hasta ahora con el mundo. Las dos Bolivias todavía existen. Entonces el indio ha acumulado sus recursos a partir del proceso de migración que se dio hace bastantes años atrás, que es mucho antes precisamente de lo que entraría, digamos, el gobierno de Evo Morales. Entonces ellos son estos individuos, personas que lograron migrar a las ciudades y que encontraron espacios para poder primero subsistir económicamente, pero después acumular económicamente. Pero como tienen problemas con el Estado, ellos lograron hacerlo fuera del Estado, fuera de la formalidad. Lo hicieron fuera de lo que el gobierno ofrece como lo formal. Entonces ellos son cooperativistas, ellos son los comerciantes gremiales, ellos son los de transporte pesado, cosa que el gobierno todavía no ve. Entonces definitivamente el proceso de cambio no tiene nada que ver con la acumulación económica de los camiris aymaras, de los colles aymaras. Ellos independientemente lograron acumular sus riquezas y no le deben nada al Estado boliviano, ni tampoco tienen por qué retribuirle.